tardes. Nos encontramos en estudio para registrar los efectos que ha tenido esta crisis sanitaria sobre el empleo en Colombia. Mientras en Colombia se reportaban 1.23 millones de personas contagiadas por COVID-19, la cifra de desempleados para septiembre del 2020 la triplificaba con 3.79 millones de personas. El DANE reporta además un conjunto de desegregaciones que evidencian la vulnerabilidad de grupos particulares, según la Universidad EAM. Ahora nos encontramos con una persona desempleada a la que haremos una serie de preguntas para entender la situación actual. Buenas tardes, señor. Después de ser despedido, ¿cómo hizo para sustentar los gastos en casa? Hola Luisa, pues la verdad yo te puedo comentar que lo que hice después de haber sido despedido para poder sobrevivir fue utilizar todas las cuentas de ahorro que yo tenía a mi disposición, sacar las cesantías o mover todos los negocios que tenía yo para poder pagar todas las cosas que se estaban viniendo, porque recordemos que a pesar de que yo fui despedido, las cuentas seguían llegando, el arriendo, los niños tenían que estudiar, nosotros les teníamos que comer, entonces pues eso fue lo único que yo pude hacer. ¿Qué consideras que fue lo más difícil de la pandemia? Pues yo creo que además de haber trabajado más de 8 horas en mi empresa para poder cumplir con todos los requisitos que me pedían mis jefes, yo creo que fue esa sensación de incertidumbre de qué va a venir de mí después de haber sido despedido, de las cosas que yo tenía que hacer para mi futuro, entonces, ¿dónde quedó todo esto? ¿Tuviste personas cercanas que pasaran por tu misma situación? De ser así, ¿cómo lo resolvieron ellos? Sí tuve personas cerca a mí que vivieron la misma situación, sin embargo no tuvieron la misma suerte de haber predispuesto algún tipo de capital o de cuenta de ahorro para poder solventar sus gastos. Vi cómo fueron sacados de sus casas personas que no pudieron pagar sus arriendos o que tuvieron que recurrir a préstamos ilegales para poder solventar todas sus necesidades porque se encontraban en la absoluta zozobra. Entonces, pues eso es algo que siempre me tocó bastante y la verdad me entristece mucho la actitud de muchos empresarios, la falta de empatía. Muchas gracias, señor David. La Cámara de Comercio de Bogotá reveló que en el año en el que se desató la crisis del COVID-19, un total de 53.291 empresas de la capital tuvieron que cerrar en lo corrido del 2020. Así, el año terminó 387.000 empresas activas, lo cual representó una variación de menos 12% si se comparaba con las de 441.000 reportadas en 2019. Nos comunica el diario La República con datos de la Cámara de Comercio. Nos trasladamos a UGA para entrevistar al reconocido empresario Daro Mercado, quien tiene muchas respuestas ante esta problemática. ¿Cuáles consideras que fueron las ventajas y desventajas en la pandemia con respecto a tu trabajo? Muy bien, muy buenas tardes Luisa. Como bien lo dijiste, la pandemia afectó de manera considerable a muchas empresas y la mía no fue la excepción. Una de las mayores desventajas y problemas que tuvo que afrontar la empresa fue la falta de preparación para la virtualidad y el trabajo desde casa. Sin embargo, no todo es malo, ya que cabe resaltar que una vez nos adaptamos, logramos mantener el ritmo y el trabajo desde casa se volvió mucho más cómodo. Asimismo, me he afectado por la pandemia, puesto que los ingresos de la empresa bajaron significativamente. Pero por otra parte, y gracias a la compra de diferentes acciones que bajaron y ahora se recuperaron, logré obtener ganancias en beneficio de la empresa. Usted como empresario, al verte obligado a despedir personal, ¿cómo tomaste esta decisión y cómo influyó esta toma de decisión en tu empresa? En cuanto al personal, sin lugar a duda fue una decisión difícil, pero necesaria, ya que como te lo mencioné, la empresa pasaba por un momento difícil económicamente y aunque no fue la mejor decisión, despedir a cierto porcentaje del personal representó de alguna manera un alivio económico para la empresa. Muchas gracias, señor Daro. 47,6% de los trabajadores colombianos trabajan en condiciones informales, lo que significa que un total de 5,7 millones de ciudadanos logran obtener un ingreso mensual a través de algunas actividades informales. Con la pandemia COVID-19, el panorama no mejora en el mercado laboral, provocando una crisis económica y una tasa de desempleo más alta. La dinámica de la pandemia ha afectado negativamente a todas las áreas de la fuerza laboral, incluida la educación, así como a las crisis sociales y económicas, con base a las cifras reportadas por el DANE.
Pasemos entonces a las calles de Cali para hacerle una serie de preguntas a un trabajador informal para saber cómo lo ha afectado esta situación tan delicada. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, mi nombre es Andrés. ¿Me permitiría realizarle algunas preguntas sobre cómo lo ha afectado la pandemia a usted, un trabajador informal? Sí, claro, realice las preguntas que necesite. ¿Cómo se vio afectado usted por la pandemia? Los trabajadores informales son los más vulnerables porque están fuera del sistema de protección social. Durante la pandemia, a muchas personas se les impidió realizar sus trabajos o ganarse la vida por razones de salud. Sin embargo, si bien los trabajadores formales pueden solicitar beneficios por enfermedad si se infectan con coronavirus o el seguro de desempleo si son despedidos, a los trabajadores informales no nos toca esto. Y esto es cierto, no solo en este momento en particular, sino es importante recordar que esta es la realidad del trabajador informal. Con o sin pandemia, lo que está produciendo la pandemia es una generalización de una situación que los trabajadores informales siempre han vivido. Por razones externas, fuera de su control, se les impide garantizar su sustento. Si las personas de la calle dejaron de comprar tus productos, ¿de qué generas ingresos para sustentar tus necesidades? Muchos no hemos podido trabajar, ya sea porque el empleador no nos contrata, no nos llama, no nos vuelve a llamar otra vez, o por cumplir medidas de confinamiento. Pero siempre que se puede, uno intenta trabajar y llevarle sustento a la casa. ¿Considera usted que las ayudas que ha ofrecido el gobierno le ha ayudado? ¿Por qué? La respuesta del gobierno ha sido precaria al no estar presente en un sistema de protección social y la falta de cobertura que tiene hacia los trabajadores informales que no somos reconocidos. El gobierno debe garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores que más lo necesitan, como son los trabajadores informales que no contamos con un salario fijo. Muchas gracias, señor Andrés. Muchas gracias. Y así damos por terminada la entrevista, dándoles a conocer los diferentes puntos de vista que se vieron durante la pandemia y conociendo las afectaciones que tuvieron diferentes tipos de personas desde el sector laboral. Muchas gracias.